para todos los que nos escuchan, pues esta tarde aquí tenemos a Ahmad, es atleta, es musulmán y por tanto ahora se encuentra en el periodo de ayuno prescriptivo del mes de Ramadán y queríamos saber un poco más o menos su vivencia, su experiencia como atleta profesional, competitivo y por tanto de élite en el marco, digamos, de este ayuno. Para eso también tenemos como invitada a Enar. Ella es dietista y además ha hecho un trabajo de grado en la Universidad de Lérida. Por cierto, creo que muy bien puntuado y merecidamente puntuado, precisamente trabajando estos aspectos que son el ayuno del mes de Ramadán y la práctica deportiva. Ahmad, ¿cuántos años tienes? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Hola, Enar. Un placer Hola. con vosotros. Yo, Joaquín, tengo 19 años y, como has dicho, estoy metido en el mundo del atletismo, ¿no? Cada vez dando un pasito más y vamos a ver qué tal va la entrevista aquí con todos vosotros, que es un placer estar, una vez más dicho. ¿En qué club practicas atletismo? Yo, Joaquín, estoy con la Peña Deportiva Santuraria, de aquí es un club de las Islas Baleares, de Ibiza, del pueblo Santuraria, y bueno, es un club que en realidad ha empezado con el fútbol, ¿sabes? O sea, lo que tiene es, ahora sí que es verdad que cabe decir que tiene muchísimas secciones, como es balonmano, atletismo, infinidades de secciones que tiene el club, pero vamos, principalmente el club empezó siendo un club de fútbol, ¿no? Con un equipo de fútbol y ahora pues son muchísimas más secciones y yo estoy en la sección de atletismo de este club. Perfecto. Esta práctica deportiva, ¿la compatibilizas con algún tipo de formación, de estudio? Exacto, sí. Bueno, estoy entrenando a alto nivel, ¿no? Por así llamarlo, y mientras estoy estudiando segundo de bachiller, el último año de bachiller. ¿Con alguna prospección de futuro en el campo del deporte? A ver, es que el atletismo es un mundo, ¿no? Cada deporte es un mundo y el atletismo yo creo que es un deporte que nunca podrás saber. Es un deporte que tú nunca puedes saber a largo proyecto, ¿no? Por así decirlo. Si tú puedes llegar a algo, no, porque es un deporte que desde mi punto de vista, igual que lo hablo con muchísima gente, quieras o no, tú no puedes saber. Es decir, es estar constantemente en ello porque ya te digo, no puedes saber cuándo te van a empezar a salir los resultados o no, es lo que te quiero decir, ¿entiendes? Porque yo estaba muchas veces a punto de dejarlo y tal, porque por la presión, tal, etcétera, y llega un momento en el que tú dices, ya, tiro la toalla, y para cuando te das cuenta, al día siguiente ya te estás atando los clavos para salir a entrenar otra vez, ¿no? En la pista. Y a ver, si Dios quiere, yo creo que constancia y dedicación, no, todo es posible, ¿sabes? No hay límites. Está bien. ¿Puedes explicarnos un poco el ranking competitivo? O sea, cuando empezaste, digamos, la práctica de atletismo, etcétera, y más o menos un resumen del ranking, porque he estado viendo y es bastante extenso, ¿no? Entonces, veo que tu especialidad atlética, sobre todo, son los 800 metros, el 1500. Exacto. Pero alguna vez has corrido 10 kilómetros, etcétera, supongo que de forma ocasional y más o menos festiva. Pero bueno, si nos lo puedes explicar, pues tanto mejor, Sí, claro. claro, claro. Mira, Joaquín, yo empecé a competir, bueno, a entrenar desde muy pequeñito, a los 10 años, y lo dejé, ¿no? Lo dejé, eran 2 años, que yo me acuerdo, que ya te digo, te metes en este mundo de atletismo, que éramos críos entonces, y ya te digo, te metes a correr, tal, no sé qué, y al final me cansé, lo dejé. Me fui al fútbol, estuve 2 temporadas de portero, y luego mis padres me desapuntaron, sobre todo mi madre, porque era un trasto los estudios, ¿sabes? O sea, me pasaba el día en el campo de fútbol y mi madre, hasta aquí hemos llegado, ya te corto, se está fuera, que te desapunto. Me desapunté y estuve 2 años sin hacer prácticamente nada. Estuve sin practicar ningún tipo de deporte y casualmente en verano un día salí a correr. Cogí, me puse las zapatillas porque me aburría en casa y salí a correr. Dije, pues hacer unos kilómetros. Así tal, al día siguiente hasta que me volví a apuntar y no lo dejé, esto ya era 4 o 5 años.
Pues empecé compitiendo en las carreras populares de aquí de mi pueblo, en Ibiza, en Santularia, y tampoco destacaba tal a nivel, pero ya te digo, tampoco me imaginaba que iba a estar en un campeonato de España, si te soy sincero. O sea, yo empecé porque me gustaba lo que es el atletismo, lo disfrutaba mucho y lo vivía. Pero yo cuando empecé no me imaginaba que iba a terminar en un campeonato de España, ni mucho menos. Después empecé a correr campeonatos de Baleares. Mi primer campeonato de Baleares, de hecho, fue de cross. Y después de eso ya, pues, me cambié de entrenador. Bueno, estoy ahora mismo con Jordi Cardona, mucha gente lo conoce. Y a base, bueno, a partir de eso ya fueron todos muy buenos resultados. Y ya te digo, hice mínima para el Campeonato de España y fue ese mismo año en el que verano hice, pues yo creo que es lo que es mi mejor resultado hasta entonces, ¿no? Por así decirlo, que hice cuarto de España, después de haber estado entrenando prácticamente más o menos ser un novato, ¿no? Llevaba 9 meses entrenando apenas y ya está. Y después ya, a partir de ese año no he pensado nunca en dejarlo. Bien, bien. Ahora mismo nos decía Aymat, tiene 19 años, es estudiante de bachillerato y, en fin, Aymat, desde el punto de vista de religioso, ¿qué es exactamente esto que nosotros entendemos por el ayuno del mes de Ramadán? ¿Nos lo podrías explicar un poco? Sí, sí, claro. A ver, te explico. El Ramadán, mucha gente lo que se piensa, porque yo estaba hablando con mucha gente, ¿no? Por así decirlo, y he estado en competiciones y dice, pues, hostia, ese chico que entra primero o que está corriendo, tal, etcétera, es que está en Ramadán. Y dicen, ¿cómo? Que no está. Y había gente que se me acercaba y me decía, oye, ¿es verdad que no estás comiendo ni bebiendo? Y le digo, sí. Y me dice, ¿y estás corriendo? Le digo, pues eso parece. Y me dice, ¿y eso? Y le digo, es que estoy en Ramadán. Y me dicen, ¿Rama qué? Y digo, Ramadán, Ramadán, que no podemos ni comer ni beber porque esto mucha gente lo que conoce el Ramadán es, piensan, no comer y no beber durante el día, ¿no? No solo esto, sí que es verdad que es lo que más llama la atención porque es algo súper súper heavy, ¿no? Súper fuerte, porque tú dices, ¿cómo va a pasar una persona todo el día sin beber ni comer? Y es algo increíble, ¿no? Aparte de no comer y no beber, que es lo más duro, ¿no? Por así llamarlo, por así decirlo, perdonad, tienes que rezar. Es un mes diferente, ¿vale? Es un mes diferente a los otros meses por en el calendario musulmán, calendario árabe, en el que tú tienes que cumplir más a menudo con tu rezo, o sea, con tus 5 rezos diarios, con un horario fijo. El zakat, lo hablábamos el otro día, tú y yo, Joaquín, que es lo de sacar la limosna, ¿no? Es decir, dentro de tu nivel adquisitivo que tengas, tú puedes ayudar al pobre, ¿no? Al más desfavorecido en lo que tú puedas, ¿entiendes? Mucha gente lo que piensa que es para no comer y no beber. Y esto tiene, bueno, yo siempre lo resumo en dos aspectos, ¿no? Científicamente está demostrado. Está demostrado científicamente por un científico francés y que no es musulmán, porque me parece un poco curioso, porque la gente dice, es que es verdad que a lo mejor el científico este era musulmán y iba a poner... No, es un científico francés no musulmán en el que demuestra que en las horas diurnas, justamente en las horas que hacemos el Ramadán, si tú lo realizas como debes, ¿vale? El ayuno, limpias tu cuerpo, ¿vale? No os puedo explicar exactamente cómo es porque es un largo proceso. Y luego está el tema en el que en nuestra religión también hacemos el Ramadán para sentir, ¿no? Por la empatía, para sentir lo que siente el pobre durante toda su vida, ¿no? O sea, lo que no es un mes, durante lo que siente, pues, un pobre, pues, en toda su vida, ¿no? Como lo hablábamos tú y yo, Joaquín, no es no comer y no beber, ¿no? Tú tienes que cumplir bastantes criterios, ¿no? Pero tienes que hacer bastantes cosas para decir que tú estás haciendo el Ramadán. No solo es el ayuno del Ramadán, ¿entiendes? Tú tienes que rezar, después... Digamos que tiene como una faceta espiritual, ¿no? Es decir, Exacto, originalmente tal vez la intencionalidad del profeta a través de, bueno, a través de Dios, a través del profeta Muhammad, es, digamos, privarse durante un mes de una comida para practicar un poco la ascesis hacia Allah, el creador, el Dios, y finalmente esta privación que obtienes de las ganancias que has ido obteniendo a lo largo del año, poderla compartir con personas, digamos, como más necesitadas, ¿no? Que es exacto, la prescripción del zakat o en español exacto. decimos el azaque, ¿no? Sí, Entonces, yo tengo aquí una entrevista
porque has hecho una alusión que hicieron en el año 2002, en el marco de unas jornadas deportivas, a un atleta, concretamente es Youssef El Nasri, ya te digo, estamos hablando del año 2002, hablando de la vida de un atleta durante el mes de Ramadán, ¿no? Decía, nuestra religión siempre nos favorece, nos da, nos facilita las cosas, no nos las complica, y cuando estamos en el Ramadán, para poner un ejemplo, decía él, si tú tienes alguna cosa por la que no puedes hacer Ramadán por alguna causa justificada, viaje de muy largo, enfermedad, puedes comer. Si has de viajar a Marruecos o lo que sea, yo puedo comer. Nuestra religión permite la comida. Si tengo Exacto. algún campeonato del mundo y me coge en Ramadán, yo intentaré hacerlo, pero si no puedo, comeré o beberé agua. La gente siempre piensa que nuestra religión es muy estricta y no es así. Esto es una Exacto. falta de información. Nuestra religión es como cualquiera de las otras religiones. Y finalizaba, en época de Ramadán lo único que cambia de mi entrenamiento es el horario. Antes del entrenamiento fuerte lo tenía por la tarde. Ahora lo hago por la mañana y por la tarde trabajo menos. En cada época hacemos un entrenamiento u otro. El Ramadán es una de estas épocas, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría plantear, esto se establece durante un mes, hemos dicho que es el mes lunar de Ramadán, que comprende 30 días, al cual le sucede el mes de Shawwal, ¿no? Dentro del calendario lunar musulmán. Y este mes finaliza, y hay algún tipo de señal, digamos, del final y algún tipo de festividad al finalizar el mes. ¿Cómo, Joaquín? Si hay algún tipo de señal antes de finalizar el mes, o bien al finalizar hay algún tipo de festividad. Exacto, que bueno, como lo hablábamos tú y yo, al terminar el mes de Ramadán lo festejamos nosotros los musulmanes con el Eid al-Saghir, ¿no? La traducción Uh -huh. sería la fiesta pequeña, no exactamente así, porque luego le sucede la de el Eid al-Kibir, ¿no? En la que nosotros hacemos la fiesta del Cordero, ¿no? Como muchos conocéis. Ya te digo, después de terminar este mes, después de terminar este mes de ayuno de Ramadán, lo que hacemos es festejarlo nosotros en familia, tal, etcétera. Se reza por la mañana pronto, ¿no? Y después comemos en casa alegremente, Uh festejando -huh. el final de este mes. Uh -huh. Y es algo muy curioso, perdona que te interrumpa, Joaquín, lo que has comentado Uh -huh. antes del atleta Youssef, ¿puede ser? El Nasri. Sí, sí, No, no sé si me equivoco porque es del 2002, me has comentado que es del 2002 esta entrevista. Ya, sí, sí, es el sí. año en el que nací yo, hace 19 años. Fíjate. Eh, es Maktub. increíble porque yo imaginaría que es el hermano de un atleta que es Bilal. Bilal El Nasri, que ahora mismo está entrenando en el CAR de Madrid. Uh -huh. Y, en fin, me parece súper curioso lo que ha comentado esta atleta porque sí que es verdad que mucha gente conoce nuestra religión pensando que es como que se nos complica la vida, tal, etcétera. Te explico. Si tú tienes un motivo justificado, tú puedes comer y saltarte un día de Ramadán. Sí que es verdad que al terminar el mes, tú tendrás que añadirle pues, los días que te hayas saltado, sea uno, dos o tres. Eh, yo he tenido, yo hace 2 años, puede ser, en el campeonato de Baleares de verano, comí, en un campeonato comí, ¿vale? Porque viajaba pronto y al llegar competía y era un poco super heavy, ¿no? Entonces lo hablé con mi madre, lo hablamos nosotros y lo hablé con el imam, ¿no? Que es por así llamarlo el cura de la mezquita, ¿no? Que es para que vosotros lo entendáis. Y me dijo que es para él, desde su punto de vista, y él cree que sí, es un motivo justificado. Sí que es verdad que al terminar el mes de Ramadán yo tuve que añadir un día más de ayuno, que no puede ser Uh el día -huh. del Eid. Si tú estás enfermo, vas a hacer un largo viaje, se te dice, no, no por obligación, pero se te aconseja que no hagas el Ramadán y que al terminar el mes, pues tú recuperes los días perdidos. Mucha gente Uh esto no -huh. lo sabe, ¿entiendes? Porque yo he tenido que explicárselo a la gente, me dicen, hostia, ¿y si tú tienes no sé qué? Y me dice, ¿y si tú te vas a las Olimpiadas, cómo vas a competir sin comer, ni beber, ni estar bien alimentado? Y yo digo, pues es una ocasión prácticamente especial. Son las Olimpiadas. ¿Cómo no vas a comer y beber? Pues para mí eso es un motivo justificado. Lo consultas anteriormente y comes y bebes con normalidad y después ya te digo, recuperas el día perdido.
Permíteme que haga un inciso porque veo que nos está siguiendo mucha gente en Magreb. Assalamu alaikum, o Ramadan Mubarak, Aisha Mobruka, en Marrakech, Hamada Sailan, o en Fenidek, Ahmed Outli, en Tetuán también, o Nsla. Continuando con la entrevista, decía un poco, para acabar de situar, digamos, la información respecto al mes, es importante destacar la noche 27, Laylat al-Qadr, la noche del destino, ¿no? Sería la traducción literal, en la que de alguna forma se conmemora o se recuerda, digamos, la revelación, ¿no? Y está inserta, enmarcada dentro de lo que es el periodo de los 30 días de ayuno que corresponden, como decíamos, al mes lunar de Ramadán, que finaliza, como decías tú mismo, con la fiesta del Eid Fagr. Pero para mí el ciclo realmente se termina, como decías tú también, con el Eid el-Kibir, 70 días después de finalizar el mes de abstinencia de ayuno, ¿no? Pero ya yendo a otro tipo de cuestiones, digamos, más concretas sobre el tema deportivo, Aymat, ya nos lo has explicado un poquito, pero estaría bien de alguna forma recordarlo. ¿Cuánto tiempo de práctica atlética haces y cuánto tiempo combinando con el ayuno? Es decir, ¿desde cuándo estás practicando el atletismo y desde cuándo has empezado a combinar, digamos, el ayuno preceptivo del mes de Ramadán con la práctica atlética? Pues yo, Joaquín, como lo he comentado antes, que he resumido más o menos mi historia en el mundo del atletismo, hará 4 o 5 años en el que me metió a pleno, ¿no? En este mundo y exactamente yo, ya te digo, he estado 4 o 5 años compitiendo, vamos a decir 4, en el que justamente tocaba en verano el mes de Ramadán y no porque no tengo otra, yo tengo que entrenar y con el Ramadán, ¿entiendes? Tipo, yo preparo los campeonatos que tengo, sean del nivel que sean, entrenando en Ramadán, vamos, sin comer ni beber. Y esto es lo que supone, pues, es muy psicológico, ¿vale? No es solo, digamos, lo que te afecta a nivel corporal, ¿no? De decir, no puedo comer y no puedo beber, es algo psicológico, ¿vale? En el que tú dices, hostia, es que estoy entrenando, estoy haciendo no sé qué distancias, depende de qué distancias, estoy haciendo una práctica deportiva, que es atlética, que es súper heavy, ¿no? Y que no puedes beber prácticamente nada. Enar estará de acuerdo conmigo que no es solo decir, es que no puedo beber y no puedo comer, que lo noto en el tema corporal, porque tú psicológicamente se sufre mucho, la verdad, ¿entiendes? Y ¿Qué llevo, opinas, Pinar? ¿Qué opinas? Yo estoy, o sea, opino lo mismo. De hecho, yo en mi trabajo lo añadí, el tema psicológico y el estado de ánimo, porque ya no solo a nivel físico, que evidentemente yo es en lo que me voy a centrar, en el tema de rendimiento, alimentación, etcétera, pero yo en mi trabajo sí que añadí el tema psicológico, pero ya no solo por el no comer y no beber, sino porque al final también el sueño se ve afectado. Entonces, al final también el cansancio general, el estar en un periodo de purificación en que al final todo es muy intenso y es cansado, al final vas muy cansado, pues al final sí que se ve afectado el estado de ánimo. Y yo lo incluí en mi trabajo también. Sí, efectivamente es un tiempo, es un aspecto relevante, ¿no? Antes aludía a la entrevista de Youssef El Nasri y él decía, en realidad lo único que cambia es la comida de mediodía. Bueno, es una forma de suavizar la cuestión porque realmente cambian los horarios también de descanso y en esto entraremos más adelante, ¿no? Aymat, ¿alguna vez has competido en ayuno? Ya lo has explicado. Si es así, ¿cómo te ha ido deportivamente? pues la verdad es que sí, he competido varias ocasiones en ayuno, es decir, sin comer ni beber, y lo notas, ¿vale? Lo notas, sí que es verdad que hay que decir que si, por ejemplo, esta práctica deportiva o exactamente la competición es a partir de los 15 días de Ramadán o a partir de los 10 días, el cuerpo más o menos es como que ya se ha acostumbrado, ¿vale? Luego lo comentaré, o bueno, lo digo ahora. Yo, después de haber entrenado perfectamente durante una semana con el Ramadán y estando a alto nivel,
te acostumbras, ¿vale? Si tú te acostumbras, luego en nivel de entrenamiento, el día de la competición, tú puedes competir, por mucho que sean ayunas, podrás hacerlo. Sí que es verdad que lo notarás bastante y eso sale reflejado mucho en las marcas, ¿no? de la competición. Pues el año pasado no pudimos competir en el mes de Ramadán o entrenar seriamente, por así decirlo, ya que nos afectó la pandemia del COVID. Y sí que es verdad que el año anterior al año pasado competí, creo que si no me equivoco, un campeonato de Baleares y un meeting. Bueno, el meeting fue hace 3 añitos, creo. Y la verdad es que es algo curioso porque hice mi mejor marca personal en la distancia que tenía entonces, en la categoría cadete. Hice 2 minutos 37 segundos y era algo que decía, hostia, es que es en Ramadán. Imagínate si hubiera competido pues, en condiciones de, voy a decir perfectas, no, en condiciones de que tú estás pudiendo consumir agua, estás comiendo, etcétera. O sea, habría salido mucho mejor. Como he dicho antes, lo notas mucho en las marcas, ¿entiendes? Pero yo lo que pienso siempre, Joaquín, es que la cosa es acostumbrarse, ¿vale? Comentaré un par de cosas luego que ha dicho Enar que me parecen súper interesantes, como es el sueño, que mucha gente eso no lo sabe. Mucha gente sí que lo sabe, ¿vale? Pero después desconocen de ello, ¿vale? El sueño es algo increíble. Yo puedo entrenar o lo que tú quieras, pero si no descansas bien, a la hora de entrenar, a la hora de estar estudiando, no te vas a notar bien, ¿no? Estás cansado, perdona. Entonces, te levantas a las 4 de la mañana, o en este caso me estoy levantando a las 5 para poder comer y beber, para recargar energías durante todo el día, y después vuelves a dormir para despertarte a las 7 para ir a clase, y no estás bien descansado. Entonces, luego eso durante todo el día, a lo largo del día, lo notas muchísimo, ¿entiendes? Es algo que la cosa es acostumbrarse. Y yo lo que digo siempre que el Ramadán es la primera semana es la clave del Ramadán, porque así tú no estás tienes que acostumbrarte a lo que va a estar tu cuerpo haciendo durante un mes, durante 30 días. En el momento que tú lo asimilas, todo es más fácil, ¿no? En el momento que tú aceptas algo, a partir de ahí, pues tú te puedes organizar cómo va a ser este mes. Yo lo que digo siempre, lo vuelvo a repetir, es la primera semana, la semana clave, en la que tú te acostumbras, dices, bueno, pues este año me ha tocado estar estudiando, entrenando y a la vez, pues compaginando el Ramadán. Porque, por ejemplo, el año pasado yo solo estaba entrenando y estudiando desde casa, que es algo más fácil por el COVID y tampoco me afectó mucho. Sí que es verdad que hay que decir que no estaba haciendo, por ejemplo, bueno, como tú sabes y la gente del mundo del atletismo más o menos, no estaba haciendo series, no estaba trabajando a cuestas, etcétera, solo hacía rodajes, ¿no? Y era súper fácil, la verdad. Competir en ayuno no es fácil. En la conclusión, competir en ayuno no es fácil. Hay que ser muy duro de mente, muy duro de cabeza y aguantarlo. Porque la parte psicológica siempre juega una mala pasada. Comparto contigo porque yo mismo, estando en Marruecos en otras épocas, he practicado el ayuno. He estado en Marruecos coincidiendo con el mes lunar de Ramadán y efectivamente los días más complicados, comparto contigo que son los primeros días, quizá la primera semana. Intuitivamente, Enar, he pensado siempre que, digamos, en cuanto el cuerpo, digamos, se amolda al nuevo ritmo, digamos, se suaviza la cosa, ¿no? Es decir, es un periodo de adaptación que hemos de pasar hasta que el cuerpo, digamos, se amolda a ciertos ritmos, ¿no? Es cierto que yo el ayuno, pero pero bueno, coincidiendo con un periodo estival y de vacaciones mías y por tanto no he tenido la afectación que comenta Aimad en cuanto al descanso, etcétera. Sí, a nivel de adaptación es algo que no se contempla normalmente porque normalmente los estudios es algo que no añaden el periodo de adaptación, pero al final el cuerpo humano es uno de los organismos que mejor se adapta a todas las situaciones. De hecho, es capaz de adaptarse a situaciones muy extremas con muchísimo rendimiento, entrenamientos muy fuertes, malos descansos. Es muy fácil que se adapte a todo. Entonces, nosotros tenemos una adaptación base que sería nuestra homeostasis y que a la mínima que nosotros añadimos como algo nuevo, el cuerpo lo que hace es intentar buscar mecanismos, tanto hormonales como el funcionamiento del cuerpo, que adapte o añada
esa nueva normalidad, entre comillas, al cuerpo. ¿Qué pasa? Normalmente, al tener un fácil periodo de adaptación el cuerpo humano, pues es eso, la primera semana, los primeros 10 días en que el cuerpo intenta adaptarse lo máximo posible a esa situación. Pero que se adapte no quiere decir que sea la situación más idónea, que es lo que decía, que por eso seguimos teniendo problemas de cansancio, de que el rendimiento es diferente, de que las competiciones cuestan más. Pero sí que es verdad que pues la primera semana es la más complicada porque es cuando tenemos esa parte nueva y que el cuerpo necesita adaptarse. Exacto, porque pasas de estar haciendo vida normal, por así decirlo, o sea, tú te levantas Exacto. por la mañana, desayunas, al llegar de clase o de trabajar, lo que sea, comes, meriendas, y de repente, de un día para otro, pasas a estar todo el día sin comer ni beber hasta llegar a las 9 de la noche, 8:30, 8:34 en este caso. Sí, sí, sí. Siguiendo un poco, Aymat, dietéticamente, para poder combinar, digamos, el ayuno con la práctica deportiva, los estudios, el trabajo, quien lo tenga que hacer, etcétera, ¿sigues alguna orientación o prescripción? Pues mira, sinceramente este año sí. En otras ocasiones, o sea, Perdona, este es el primer año que lo haces con una Exacto. orientación. Exacto, Ajá. este es el primer año que estoy con mi nutricionista en general, ya no solo de primer año de mes de Ramadán. Nunca he seguido ninguna dieta ni nada. He sido siempre de comer de todo, ¿no? Variado, equilibrado, porque yo veo algo y digo, yo quiero eso, tal, y no puedo decir, hostia, un donut ahora no. Entonces, este año sí que es verdad que lo he pensado y pues lo hablé con mi entrenador también y me dijo que lo pensaba igual mismo, o sea, pensaba de la misma manera que yo, que es súper importante cuidar el tema de la nutrición, sobre todo a nivel de todo el año, ¿vale? Compitiendo, etcétera, compitas o no, pero sobre todo en el mes de Ramadán, porque en las horas que tú puedas ingerir comida, bebida, pues hacerlo adecuadamente es un plus, ¿no? Es una ventaja que tú juegas, o sea, es una ventaja que juega contigo, ¿entiendes? Yo la verdad es que este es el primer año, como lo he dicho, y tampoco lo estoy notando bastante, ¿vale? O sea, a buenas, porque otros años tomaba bebidas gaseosas, ¿por qué? Porque te pasas durante todo el día pensando, hostia, yo quiero esto, una Coca-Cola bien fría ahora, y luego cuando llega la hora te bebes una Coca-Cola, bebes un vaso y no puedes más, porque piensa que durante todo el día has estado sin ingerir nada, absolutamente nada. Y meterte una bebida gaseosa, pues no es lo adecuado, ¿no? No sería lo más oportuno. Por lo tanto, nada más empezar el mes de Ramadán, he estado hablando con mi nutricionista del club, de la Peña, antes, y me ha pasado más o menos un guión que tengo que seguir y que la verdad lo estoy notando bastante a buenas, como he dicho antes. Por ejemplo, la de beber mucha agua y isotónico si sientes que lo necesitas en las horas que puedas, es decir, por la noche, hasta llegar a las 4, a las 5:15 de la mañana, más o menos. Y después de eso, por ejemplo, bueno, Enar estará de acuerdo conmigo que a la hora de que podamos comer, por ejemplo, ingerir, por ejemplo, cuscús, arroz con pollo, etcétera, sería lo mejor, ¿no? En vez de coger y decir, pues me meto una pizza, no sé qué, tal, etcétera, ¿sabes? Estoy siguiendo, a mí me cuesta mucho, la verdad, y la gente que me conoce lo sabe. Me cuesta mucho, por ejemplo, yo he estado con mi nutricionista y tal, y apuntar qué es lo que como, a qué hora, cómo, y eso a mí la verdad es que no lo llevo muy bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo es acostumbrarse y porque no queda otra, ¿no? Y si hay que mejorar, yo lo digo siempre, no solo es correr, ¿entiendes? Tú tienes que cuidar mucho la nutrición y 1000 cosas más. Por supuesto. ¿Qué opinas, Enar, por alusiones? Estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, yo por mi parte lo que quería explicar un poco, que luego ya lo explicaré todo bien, es cómo afecta nuestra alimentación y sobre todo en periodos de Ramadán al rendimiento y a la recuperación muscular y todo esto. Entonces, al final es muy importante las estrategias que usamos en las horas que se pueden comer, qué tipos de alimentos se usan, porque al final no es lo mismo que tú quieras incluir hidratos de carbono, por ejemplo. Hay muchos tipos de hidratos de carbono con diferentes índices glucémicos que a lo mejor se pueden combinar para que unos se usen al principio de la noche cuando nosotros podemos empezar a comer y otros se usen hacia el final para que nos dé energía para al menos las primeras horas de la mañana. Entonces, es muy importante las pautas dietéticas que usamos porque al final no solo nos van a afectar a ese momento en concreto, sino que según cómo combines esos alimentos, pues te va a permitir usar alimentos menos saciantes y por lo tanto hacer más ingesta energética, usar ciertos tipos de alimentos que te den más energía durante más tiempo, fomentar el equilibrio
para intentar mantener la masa muscular y no perderla tan fácilmente. O sea, al final, las pautas dietéticas y las estrategias que usamos los nutricionistas cuando tenemos que pues, hacer un plan dietético a un deportista que esté con Ramadán son muy importantes a ese nivel. A nivel de intentar preservar lo máximo posible la condición física positiva para que luego también a lo largo del día el rendimiento sea lo mejor posible dentro de que no se puede comer. Entonces, aunque a veces cuesta, porque sí que es verdad que cuesta, sobre todo a nivel alimentario, que es algo que haces mucho y que muchas veces ni le prestamos atención, de repente tener que ponerte y tener que dedicar ese tiempo a algo que es algo natural que haces desde que eres un bebé, cuesta. Pero luego también pues se nota. Yo lo que efectivamente, sí, no. No, habla. Lo que cuesta mucho es, sobre todo yo cuando cogí y, bueno, me pasó más o menos el guión, por así decirlo, ¿no? La dieta que tendría que seguir. ¿Cómo voy a despertarme a las 4 de la mañana y voy a comer un plato de pasta? ¿Cómo voy a despertarme a las 4 de la mañana y voy a comer arroz con pollo? Digo, cuscús. Digo, a esta hora a mí eso no me entra, ¿entiendes? Claro. Parece imposible hasta que lo haces, lo que siempre digo. Yo me he despertado a las 5 de la mañana y he comido eso y bueno, pues es lo que queda, porque tú piensas que al final te acostumbras, ¿vale? Al final te acostumbras y piensas que es lo más adecuado y necesario para ti. Luego también está el tema de la suplementación, Enar, no sé si, me imagino que lo vamos a comentar. Mucha gente me pregunta, guau, tío, ¿seguro que te metes a pastillas, no sé qué, tal? Nada, o sea, poca cosa. Yo lo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo suyo sería una pastilla multivitamínica, en este caso de Amix. No me acuerdo el nombre de la que estoy tomando la otra. También tomo proteína en el helado en el yogur que se vende en el Mercadona, que es de proteína, se le añade un poquito más y con eso ya es suficiente, ¿entiendes? Sí, a ver, al final lo de la suplementación es algo que está muy arraigado en la sociedad que tenemos ahora mismo, como que es súper necesario el suplementarse, sobre todo los batidos proteicos de, bueno, creatina, todo esto. Ahora en los gimnasios es como que está a la orden del día y en general, o sea, no son necesarias las suplementaciones normalmente. De hecho, con una buena pauta alimentaria, la suplementación, digamos que es incluso en contra hacia tu salud. El hecho de usar demasiadas proteínas también tiene efectos perjudiciales, sobre todo a largo plazo. Entonces, deportistas que sí que hacen un alto rendimiento, como quizás sería tu caso, sí que puede ser útil el uso de suplementos, sobre todo en Ramadán, pues eso, las vitaminas, que quizás es lo más complicado, porque lo que nos interesa es meter calorías y ciertos macronutrientes. Los micronutrientes, como vitaminas y minerales, sí que quizá hay que ayudar con pues la pastilla o con lo que sea. Pero en casos generales en los que tenemos gente que su deporte, digamos, es de mantenimiento, muchas veces se suplementa y no es necesario, ni en Ramadán ni en no en Ramadán. O sea, con una buena pauta dietética no sería necesario. Y es eso, en tu caso, que podamos implementar estos usos de suplementos para mejorar tu alimentación, porque en tu caso tus requerimientos son distintos, porque tus entrenamientos son mucho más de alto rendimiento, pues evidentemente sí que nos pueden ayudar. Pero siempre es eso, buscar las pautas concretas individualizadas para cada persona, porque si no al final vamos a usar suplementos que no son necesarios y van a llegar a ser perjudiciales. Exacto. Yo, en exceso todo es malo, ¿vale? Claro. Depende de qué cosas, pero sí que es verdad que en exceso, la verdad es que al final todo te perjudica, ¿no? Como tú dices antes, en los gimnasios y tal, el tema de suplementación está a la orden del día. Yo conozco a gente que cuando te ven con el típico bote de proteína o tal de isotónico, dices, ala, no sé qué, se le va al mundo de, o sea, el dopaje, no sé qué, y yo digo, hostia, ¿cómo en pleno siglo XXI vas a pensar tú que tomarte un batido de proteínas o, no sé, isotónico es algo de dopaje, ¿entiendes? Que hay gente que a día de hoy Sí. lo confunde, ¿entiendes? Sí, al final la suplementación es simplemente eso, una ayuda para conseguir nuestros requerimientos si por dieta no podemos conseguirlos. Por dieta siempre vas a tener mejor absorción, van a funcionar mejor, pero ¿qué pasa? Que personas que sus requerimientos son muy elevados en ciertos aspectos como proteínas, como vitaminas y minerales, etcétera, por dieta no se pueden incluir. Entonces la suplementación es pues una estrategia para ayudar a conseguir los requerimientos simplemente. O sea, nos ayudan más que nos perjudican, siempre que sean necesarios. Exacto, y siempre, a ver, lo hablé con Joaquín el otro día y lo voy a decir ahora porque me parece que es algo que se tiene que comentar.
mucha gente, sobre todo en la cuarentena, pues había mucho personal trainer, mucho nutricionista, que en realidad no estaba titulado, ¿entiendes? O sea, en ART tú te habrás tragado 4 o 5 años de carrera, después un máster o tal, o lo que sea, para que venga una persona que se habrá visto 4 tutoriales en YouTube, se habrá informado en Google y ya piense que sabe demasiado. Sí que es verdad que tú puedes saber lo que tú quieras, pero sí que es verdad que si una persona es profesional y sabe de lo que habla, tú te tienes que guiar en función a lo que te diga el profesional, no el que tiene seguidores en Instagram y se pasa o se hace pasar como, no sé, nutricionista, dietista en este caso. Lo mismo que personal trainers, etcétera. Lo que digo yo siempre es, yo te puedo aconsejar algo, ¿vale? Tipo, la gente me pregunta, oye, Matt, ¿y tú qué haces en Ramadán? Yo te explico mi plan de actuación, qué es lo que hago yo en este mes. Pero sí que es verdad que tú tienes que contactar con un dietista, nutricionista, que pasa en todo lo que necesites y le cuentas tu situación, te toma pliegues, le cuentas tus hábitos de alimentación, tal, etcétera, y en función a lo que el profesional en este caso vea, te va a recomendar lo más oportuno. Tú tendrás que hacer lo que el profesional te diga. Yo te puedo decir qué es lo que me va bien a mí, pero a lo mejor tú lo aplicas y te va mal, ¿entiendes? Exacto. Sí, completamente. Lo hablaba yo con Joaquín el otro día y decíamos, es que mucha gente yo de verdad, yo flipaba, porque había gente que yo conozco que se hacía pasar por personal trainer y yo digo, a ver, para ser personal trainer tendrás que hacer una carrera, ¿no? Digo yo, saber de lo que hablas y porque tú no le puedes aconsejar a una persona o mandarle un plan de entrenamiento sin ser un profesional de ello, ¿entiendes? Pero al final eso pasa en todas las disciplinas, o sea, tanto en psicología con los coaches estos, en el mundo fitness con los personal trainers que no están bien formados, en el mundo de la dietética, el intrusismo pasa y es algo contra lo que no podemos luchar. El problema está en que tenemos que tener una mentalidad crítica. Al final las creencias y los mitos van a seguir surgiendo, porque al final la gente lo que a él le funciona a lo mejor lo va explicando y de ahí muchísima gente se lo empieza a creer y se genera un mito. Y eso es completamente normal que pase, porque en la sociedad ha pasado desde antaño, o sea, es algo que siempre ha pasado. El problema está en que tenemos que tener una opinión crítica y cuando nos digan algo... Y es eso, a nivel dietético, de lo que yo puedo hablar, al final un plan dietético es individualizado, ya no solo por los requerimientos, la edad de la persona, el sexo, los antiguos problemas que haya podido tener de salud, que al final también nos acaban afectando, los riesgos de salud que tenga, la genética, ya no solo sino a tu cultura, los alimentos que te gustan y los que no te gustan, a todo, a tus horarios laborales, se va a adaptar a todo. Entonces es eso, si tú lo que quieres es mejorar y realmente llevar una buena alimentación, evidentemente tiene que ser personalizado. Y no solo eso, sino que yo al menos con mis pacientes lo hago, que yo no solo les doy un plan dietético, ya sea dieta o no sea dieta, puedo dar muchos planes dietéticos, sino aportar educación nutricional. Al final un buen dietista y un buen nutricionista lo que va a hacer es eso, es enseñarte a comer, darte las herramientas necesarias como para que tú cuando llegues a tus objetivos y te den el alta, puedas ser tú quien toma las decisiones nutricionales. Entonces, al final... Ya tienes el conocimiento básico o incluso avanzado. Exacto. De la persona, claro. Porque es lo que yo te digo, perdona que lo voy a repetir otra vez. Yo, de verdad que mucha gente me dice, Mato, oye, ¿me pasas un plan de entrenamiento? Y a ver, yo, la verdad es que yo, bueno, por lo menos eso creo, que me habla una persona y te puedo pasar un plan de entrenamiento semanal. A ti te piden el plan. No, pero no hablando de nutrición, a nivel de entrenamientos. Me dicen, oye, es que ¿qué me aconsejas tal? Yo te puedo aconsejar algo, depende del objetivo que tengas, tal, te puedo planificar un calendario de entrenamientos, pero sí que es verdad que siempre va a haber una persona que es mejor que yo si es una persona que es entrenador, ¿no? Que se ha puesto pues a estudiar una carrera de eso, que luego se ha sacado titulación de ello, pues siempre lo va a hacer mejor que yo. Yo te puedo aconsejar algo, pero sí que está bien decirlo, que mucha gente no lo hace. Yo te digo, mira, yo te doy este calendario a seguir. Está bien y no te va a perjudicar. Pero si tú puedes contactar con un entrenador que sea titulado, la cosa es diferente. Entonces, tú eso lo vas a notar muchísimo mejor, muchísimo más, pero a mejor, ¿entiendes? Sí, pero por recuperar un poco
el hilo de la conversación, porque si no acabaremos hablando del intrusismo profesional, que es una realidad en Exacto. fin, como decía Enar, y comparto absolutamente, hay que ser un poco críticos, ¿no?, respecto a toda la información que podemos recibir a través de las redes sociales o incluso de amigos, etcétera, ¿no? Pero volviendo un poco al tema del ayuno durante el mes de Ramadán y la práctica deportiva competitiva, Enar concluía, si me permites, Enar, leer un trozo de las conclusiones de tu trabajo de grado. Ya lo ha explicado, no vamos a decir nada que no haya dicho ya. Durante el periodo de Ramadán se observa un aumento de la ingesta, pero una disminución de requerimientos energéticos, en parte debida a la disminución de gasto energético por actividad física. La cantidad de ingesta energética y de nutrientes por cada comida aumenta, puesto que tienen menos comidas para hacer la misma ingesta. Aumenta la cantidad de platos típicos y la ingesta de lípidos y la densidad calórica de los platos. A nivel de sueño se observa una disminución de la cantidad y una alteración de los horarios. A mí me gustaría, porque ha salido y no quisiera que fuese un tema de pasada, ¿no? Aimad ha referido digamos, el hecho, digamos, de la abstinencia alimentaria, pero me parece que es importante referir también, digamos, el cambio o la modificación que sufren los horarios de descanso, puesto que no solamente la ingesta, como escribe y razona Enar, se produce en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Porque la hora del Magreb sería lo que es el iftar. El iftar, la traducción árabe sería el desayuno. Al desayuno normal le sigue la hora de comer y Exacto. después pues la hora de dormir y finalmente, digamos, la hora de cenar, que se produce de madrugada, ¿no? Entonces, a mí me parece muy relevante porque, claro, el tipo de descanso ya no es simplemente por el hecho de que sea menos descanso o un descanso interrumpido, sino porque al propiciar, digamos, el momento de descansar, de hecho, el cuerpo humano está trabajando con la ingesta de lo que sería el iftar, el desayuno y la comida, ¿no? Y eso pues realmente dificulta entrar en el proceso de descanso, que después se ve interrumpido, digamos, a las 4:30, a las 5 de la madrugada. Entonces, a mí me gustaría que hablarais un poco sobre este tema, porque creo que es igual de relevante que el ayuno, ¿no? No centrar solamente Ramadán en el proceso de ayuno, sino también de descanso, ¿no? Porque, perdona, y termino, al final, Ramadán, como decía, es un ciclo que comprende el ayuno, el Eid al-Sager, la fiesta pequeña, y la fiesta grande, el Eid el-Kibir. Es un ciclo ascético. Es un ciclo ascético, realmente. Es decir, la práctica del ayuno, etcétera, etcétera, se contempla desde esa posición de ascesis y, por tanto, de reposo total del cuerpo para entregarlo, digamos, o intentar la vinculación con Dios, ¿no? Exacto. Es algo, bueno, ahora lo debatiremos en Ari y yo. El sueño es para mí es lo que más tienes que llevarte bien, ¿no? Es decir, el horario de descanso es, voy a decir lo que siempre me dice mi entrenador, el entrenamiento más importante de un deportista es el descanso. Porque entrenar y todo lo que tú quieras, pero luego si tú no estás bien descansado, adecuadamente descansado, a la hora de entrenamiento no vas a rendir lo que tienes que rendir, ¿entiendes? Es un mes en el que de repente, como hemos hablado antes, ¿vale? Vuelvo a comentar, tú de repente pasas de tener te levantas, desayunas, duermes seguidamente tus 8 horas o las que sean, pasas de repente a estar como en otro plan de vida, ¿vale? Es un mes que es totalmente ajeno a lo que estabas viviendo. Y a mí, personalmente, lo que más me afecta es el sueño. Imagino que a la mayoría de la gente es lo mismo.
es el sueño, en este caso, nos juega una mala pasada. Pero sí que es verdad que hay gente que está acostumbrada a descansar mal, ¿vale? Entonces, esa gente pues nos va con ventaja. Te explico, yo conozco a un montón de gente que descansa mal, duerme a X hora y se duerme con facilidad, que eso es muy importante. Eso es muy importante porque tú imagínate, te despiertas a las 4 de la mañana, a las 5, y para volver a dormir, yo ha habido veces que estoy en la cama media hora pensando, pues ya para la hora que es me despierto y me pongo a hacer algo. Y para cuando te das cuenta, pues has dormido 4 o 5 horas. ¿Entiendes? Yo desde mi punto de vista, para mí son 5 aspectos fundamentales que afectan, enfocándome sobre todo en este caso en el rendimiento y la recuperación muscular, que al final es lo que más afecta a los deportistas. Para mí son 5 aspectos que son el balance energético, la proporción de cada nutriente, la periodización alimentaria, la hidratación y el sueño. Y el sueño es algo que yo le doy mucha importancia porque a nivel dietético, yo si voy a hacer un plan alimentario de un deportista que está en Ramadán, es muy importante saber qué alimentos tienes que elegir en cada momento. Ya no solo las cantidades, que eso ya por dado, o sea, se da por hecho que tienes que controlar mucho las cantidades, la energía que se aporta, etcétera. Pero también tienes que tener muy en cuenta que tu deportista, tu cliente, tu paciente, lo que sea, va a tener que dormir después de comer. Entonces, ya no solo tienes que elegir alimentos que tengan mucha densidad calórica, es decir, que aportan muchas calorías por poca cantidad, es decir, sacian poco, por lo tanto vas a poder darles más alimento, pero por otro lado tienes que pensar que si ese atleta se va a dormir con la tripa llena, ya no solo se va a ver perjudicado la cantidad de sueño, sino también la calidad, porque dormirse con la tripa llena es inviable, la digestión se va a hacer mal y la próxima comida te va a levantar sin hambre porque aún está haciendo la digestión anterior. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso. Entonces, es muy importante intentar conservar al máximo posible tanto la cantidad como la calidad del sueño. Y para eso se tiene que tener un plan muy concreto, calcular todo muy bien e intentar que todo esté muy planteado para que ya se levanta, tenga lo que sea que tiene que comer hecho, lo coma, que sea fácil de ingerir, que aporte todo lo necesario y que a la vez no deje al deportista lleno y que permita que se duerma con calidad. Entonces, claro, es un punto muy importante. Desde mi punto de vista es un punto que sí que, ya te digo, de los 5 más importantes que yo considero dentro de hacer un plan dietético a un deportista. No es que tú lo consideres, es que lo es, de verdad, porque mucha Claro, gente, tú hablas con una persona que hace el Ramadán y tal, y te comentas que el sueño, yo de verdad, los primeros días de clase he faltado 1 o 2 días o algo así, porque vas a clase, pero tú imagínate estar en clase que no rindes. O sea, el profe te pega un toque de atención y despierta. Y es porque es inconscientemente, es porque no estás descansado bien, claro. ¿entiendes? Y aún dentro de un estudiante, suerte de que vais a clase, pero, por ejemplo, Exacto. hablamos de un trabajador que su trabajo es importante, realmente es de precisión. El estar concentrado sin haber dormido o descansado... Perdón que te interrumpa. Tú... Es que no... Pero sí que es verdad que luego hay que comentar... Bueno, hay un montón. Imagino que conoces a Ilias FIFA, como me ha comentado Joaquín y tal, que se gana la vida de ello, ¿no? Que es súper bien, porque además le gusta, es su trabajo, su profesión. Pero luego hay gente que yo conozco que tiene muchísimo nivel, como el nivel para estar en un campeonato del mundo, y sin exagerar, lo digo así, pero sí que es verdad que luego no tiene suerte a nivel de club, patrocinio, no tener los papeles en regla, que pasa habitualmente. Y tú tienes que seguir entrenando en busca de ese sueño, ¿no? Por así llamarlo, y a la vez entrenando para poder vivir y comer, porque si no, el atletismo de momento no te da de comer, ¿entiendes? sí. Exacto. Entonces, esta persona está en busca de un sueño, pero en el proceso también está trabajando, ¿entiendes? Para poder vivir. Entonces, lo que comentábamos ahora, imagínate que eres taxista o conduces un autobús o no sé. Imagínate, es que es algo... Cualquier tipo de trabajo de precisión, al final es algo muy importante y por eso la mayoría de recomendaciones sobre todo desde los países centrales, que la población en general sí que hace el Ramadán, las recomendaciones que dan a la población, dentro de estas está la parte del sueño y siempre recomiendan una siesta de 30 a 35 minutos en las horas diurnas para poder seguir con el día y para que al final el cómputo total de sueño se cumpla lo máximo posible. Que si no puede ser en calidad, al menos en cantidad. Pero es muy importante. Entramos ya en la faceta de las políticas públicas, ¿no? Cómo las políticas públicas
tendrían o podrían incorporar, digamos, estos pequeños, digamos, aspectos esenciales para un componente importante de la población, ¿no? En Sí, fin, sí. a nivel, iba a decir, a nivel España, por ejemplo, sí que es más complicado en general quizá la práctica del Ramadán que no en países en que es algo generalizado y que la población lo hace. Los horarios laborales, todo, no se adapta a esa práctica, a esa religión. Bueno, en los países musulmanes tampoco se diría que hay una adaptación así plena, ¿no? Digamos que Pero hay a un nivel consenso social, generalizado, pero en cuanto al trabajo, aparte de pequeños aspectos, pues tampoco hay una, en fin, no pero hay un es cambio a nivel sustancial. social, sobre todo. A nivel social, es lo que comentaba contigo la primera vez que nos vimos. A nivel social llega la hora y el movimiento que hay, o sea, es completamente distinto. Aquí en España, yo creo que el 50% de la población no sabe que estamos en Ramadán. O sea, es muy No, distinto. exacto, exacto, exacto. Y lo que te quería comentar, porque hay mucha gente que lo que hablamos en este, imagínate, depende de estar, depende de qué país en el que estemos viviendo, la empatía es súper importante, ¿vale? Aparte de que se nos obligue por religión o por así decirlo, es súper importante tú entender a la otra persona, aparte de respetarla, porque todos merecemos ser respetados, entender a esa persona que a lo mejor está más perdida, ¿no? Más en el otro mundo, pues porque pues, le está costando, ¿no? Es un proceso que, propiamente dicho, es duro, ¿no? Y es lo que vuelvo a decir, la empatía es súper importante pues para poder entender a la otra persona, porque yo puedo ser cristiano, judío o no practicante, no creyente en ninguna religión, pero luego respetar a la otra persona que está haciendo el Ramadán y tener empatía con ello, ¿entiendes? Yo sobre esto me parece adecuado, digamos, una observación que también hemos comentado en relación a Ramadán, ¿no? Muchas veces oigo a personas que dicen, no, mira, es que esto no lo puedo hacer ahora porque como estoy en el cumplimiento del ayuno de Ramadán, ¿no? O no voy a entrenar porque como estoy en Ramadán, pues mira, ahora no. En fin, seguramente es factible, ¿no? El argumento, pero claro, muchas veces la argumentación choca, digamos, con un principio también de realidad objetiva, ¿no? Al fin y al cabo, habéis hablado de un entrenamiento, digamos, de mantenimiento, ¿no? Y a lo mejor no tan competitivo. Entonces, bueno, de la misma forma que se adaptan pues muchas veces los horarios, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo lo hacemos, ¿no? Y intentando, digamos, facilitar que las personas pues puedan acceder sin que eso sea un impedimento con su práctica confesional, pues hay gente que yo percibo que utiliza también la argumentación para evadir responsabilidades, ¿no? Lo Exacto. cual tampoco me parece correcto. No, 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 no. Y además lo hablábamos Joaquín y yo en AR el otro día. Joaquín y yo lo comentábamos que, bueno, él es, bueno, para la gente que no lo sabe, que la mayoría sí, o no sé si lo hemos presentado adecuadamente, él está, bueno, Joaquín y yo nos conocimos en Marruecos, o sea, ni en Barcelona, Sí, ni en Ibiza, ni en en cualquier Madrid. lado. Yo estuve, sí, sí, es curioso porque además yo bajé con Ali, un chico que estaba antes aquí conectado, a hacer Sí. un encuentro africano en Martil. Y bueno, yo me lo encontré a él y me dijo mi compañero marroquí, ese chico, pues es de Barcelona. Y digo, ¿cómo? Y bueno, me acerqué, estuvimos hablando y tal, me he hecho un par de fotos para el recuerdo y lo hablábamos él y yo y la verdad es que me comentó que él está como presidente, ¿no? O encargado de una asociación, por así decirlo, que es el Club de Atletismo Amisi. Es una labor excelente la que estás haciendo, si me permites comentarlo, porque yo lo admiro muchísimo, la verdad. Y lo hablábamos Joaquín y yo el otro día y me decía, yo es que he tenido a gente que me ha comentado, es que yo, Joaquín, esto no lo puedo hacer porque estoy en Ramadán. O no voy a venir a entrenar, porque, bueno, todo es respetable, pero sí que es verdad que no hay que usarlo como excusa, ¿no? Tú puedes decir que tú estás entrenando durante todo el año a alto nivel estás entrenando, ¿no? Por así decirlo, y llega un momento en el que tú dices, bueno, pues Joaquín, este mes me gustaría a mí pues hacer un entrenamiento de mantenimiento, ¿no? Como hemos comentado antes. Todo es hablarlo y decirlo, pero no usar excusas. Tú puedes decir, o igual que lo hago yo con mi entrenador, porque no lo he comentado, pero mi entrenador y yo el primer año de entrenamiento juntos, ahora 4 años, me dijo, bueno, en Ramadán, ¡fua!
nos va a tocar bastante. Y le dije, no, no, yo no me bajes la intensidad de los entrenamientos y la verdad es que quiero seguir entrenando con la misma intensidad, tengo objetivos en mente y más adelante, entonces no... Aparte de lo que hablamos psicológicamente, no sé si lo he comentado, lo de llegar tú a una competición pensando que no has entrenado lo suficientemente o no has entrenado de la manera correcta o que has evadido o te has saltado algunos entrenos por el Ramadán. En cambio, lo digo por experiencia y porque me ha pasado, si tú llegas a una competición pensando yo he entrenado lo que tenía que entrenar y además lo he hecho en Ramadán, el día de la competición vas súper bien, vas pensando, hostia, es que estoy bastante bien. A pesar del Ramadán y lo que tú quieras, yo he entrenado como tengo que entrenar, ¿entiendes? Y volviendo al tema de cómo hemos hablado Joaquín y yo, me parece súper, es que tiene que ser así. Si tú quieres, llega el mes de Ramadán, dices, no quiero seguir entrenando a alto nivel o tampoco me quiero esforzar al 100% o al 110% y quiero pues mantenerme a un 60-50% del nivel de entrenamiento. A mí me parece súper respetable y súper correcto. Siempre que se hable, pero no ponerte a decir, no ponerlo como excusa, porque sea Ramadán o no Ramadán, todo se puede hacer, ¿entiendes? Claro, al final se supone que es tu religión y es algo en lo que crees, no es una excusa que puedas usar para evadirte de otras cosas o Sí, sí. escaquearte. O sea, Exacto. yo en mi caso, evidentemente no voy a poder decir nada porque yo no soy, o sea, yo no hago el Ramadán, entonces yo no puedo entender así esa situación, pero entiendo que si tú crees en algo y tienes fe en algo, lo haces porque realmente crees en ello y porque quieres y no para usarlo como excusa para otras cosas. Exacto. Entonces, sí que lo entiendo. Tú no puedes usarlo como excusa, pero, perdona, Joaquín, tú no puedes usarlo como excusa, pero sí que es verdad que la otra persona te va a comprender o no. A mí la mayoría de las veces, bueno, la mayoría de las veces no, siempre se me ha comprendido a nivel de estudios también, los profesores, y te notan que estás más apagado, que estás Es más normal, dormido, claro. y bueno, la mayoría de los profesores lo entienden y a mí eso me parece súper respetable y siempre doy las gracias por ello, porque tú estás entrenando, estudiando y a la vez compaginando el Ramadán, que no es nada fácil, ¿entiendes? Bueno, son las 10:28, hemos empezado a las 9:30, llevamos una hora de conversación. Me parece muy interesante y os agradezco profundamente a Enar, a Aimad, digamos, esta conversación. Yo recuerdo que hace un año, cuando estabas escribiendo, Enar, el trabajo de final de grado, quizá una de las dificultades más grandes que había, aparte de que, en fin, coincidió con todo el proceso, digamos, de confinamiento intensivo y, por tanto, todo era telemático y virtual, en fin, una situación complicada para todos y para todas. Y quizá una de las dificultades más graves que hay, uno de los déficits, ¿no?, con los que quizá te hayas podido encontrar, es con la ausencia de bibliografía, con la ausencia de experiencias concretas, ¿no? Creo que esta conversación que estamos teniendo hoy, de alguna forma, aunque sea de una forma tímida, contribuye a generar conocimiento, ¿no? A generar conocimiento sobre el aspecto y a generar conocimiento desde la práctica. Aquí tenemos a Aimad, atleta, competitivo, musulmán, que hace el ayuno prescriptivo de Ramadán, y a Enar, científica, que trabaja el tema de la dieta, en fin, pues desde un punto de vista, digamos, científico, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante esta conversación y con vuestro permiso, si soy capaz de guardarla, me gustaría poder colgarla después, a posteriori, en el canal de YouTube, de alguna forma, como decía, pues para generar conocimiento, ¿no? Que creo que es el objetivo un poco que Claro. estamos teniendo esta tarde aquí. Y, en fin, no quisiera extenderme más allá de las 10:30. Me hubiese gustado seguir conversando con vosotros por placer, simplemente por placer. Queda pendiente un tema que a mí también me carcome un poco, ¿no?, que es, lo había escrito en el en el en el guión, digamos, la variedad gastronómica, ¿no?, intercultural,
desde el sudeste asiático, Pakistán, hasta el Mediterráneo, ¿no? En la práctica del ayuno de Ramadán. Y porque creo que también tiene una incidencia importante, ¿no? Pues un tipo de comida y otro tipo de comida. Y como creo que en el marco del trabajo pudiste contactar con atletas de origen pakistaní, pues creo que de alguna forma igual también es interesante apuntar esta posibilidad, ¿no? Pero como digo, son las 10:30, en fin, si puedes decir algo, Es lo que te iba a decir. Al final esto sí que tiene efecto, pero ya lo dejamos para otra. Y lo de la falta de bibliografía para mí fue un problema muy grande porque yo tenía muy claro, desde que yo sabía que tenía que hacer un TFG, un trabajo de final de grado, tenía muy claro que lo quería hacer sobre este tema, porque al final era deporte, alimentación, dos cosas que me encantan y al final es un efecto muy grande que tiene la alimentación sobre el deporte, este caso. Y a raíz de todo esto, yo sí que he querido hacer una infografía sobre qué afecciones tiene la alimentación y el Ramadán a nivel de rendimiento deportivo. Y es una infografía que no he querido hacer todavía, o sea, tengo todo el esquema hecho, pero no he querido hacer por si algo se trataba aquí, pero es algo que tengo pendiente. Y yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster que es alimentación y actividad física, y deporte y actividad física y alimentación, que estamos en Ramadán y en ninguna asignatura hemos tocado el tema del Ramadán y se supone que este máster es especializado en alimentación, en actividad física y deporte de alto rendimiento. Entonces, es algo que yo he echado mucho de menos y que cuando hice el trabajo lo eché de menos porque la bibliografía es súper escasa y es algo que considero que para lo importante que es y la relación que hay y, jolín, el efecto que tiene, a nivel científico debería estar muchísimo más estudiado. Entonces, yo aseguro, por ejemplo, que es la nutricionista del Centro de Alto Rendimiento de aquí, de Cataluña, ha hecho mucha investigación y tiene muchos, o sea, tiene muchos atletas y tal, pero al final es algo que sigue siendo escaso. Entonces, yo también llamo a que haya más investigación sobre este tema. Sí, Exacto. sí, pues todo lo que podamos contribuir. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, lo dejamos aquí Joaquín, y en si fin. me permites, antes ¿Sí? de cortar el directo, bueno, lo primero de todo es un placer estar con todos vosotros, haber compartido este directo. Espero que podamos haber ayudado a un montón de gente, por lo menos lo que sea a nivel deportivo, porque mucha gente me preguntó que si solo era running y tal, etcétera, y dije que intentaríamos tocar todos los deportes más o menos, la práctica deportiva en general. Yo para mí, es decir, para los atletas que vayan a empezar a entrenar con Ramadán, etcétera, o lo que no sea atletismo o hacer deporte en general en el mes de Ramadán, yo lo que sería, lo que les aconsejaría sería información, adaptación y sufrimiento. O sea, sufrimiento a nivel, información a nivel de que tú sepas qué es lo que tienes que hacer contraer la información de una persona adecuada, en este caso de un entrenador, y después de una nutricionista, ¿no? En este caso, como hablamos con Enar. Y después el luchar, ¿no? Es seguir entrenando pensando que psicológicamente o físicamente tú lo notas. Es lo que yo pienso. Es mi consejo desde... Individualización, sí, sí, sí. Sobre todo lo de información. Saber cuándo parar, de dónde sacas la información es súper importante. Por todo lo demás, yo creo que lo hemos tocado todo, más o menos, lo hemos conversado y debatido todo. Muy bien, pues Enar, muchas gracias. Todo lo que podamos aportar desde AMISI en estos trabajos de investigación y en el impulso de estos trabajos de investigación, pues ya ves que estamos a disposición. Aimad, muchas gracias. Creo que es fundamental el testimonio que has aportado hoy aquí. Te invitamos también a formar parte de estos procesos de investigación científica en relación a lo que comentaba Enar. Y bueno, lo dejamos aquí. Buenas noches y nos vamos hablando. Muchas gracias a todas y a todos aquí en España, en el Magreb. Shukran bzaf, kamlin bikum. تعال في راسك وليلة سعيدة.
Buenas noches y hasta Muchas gracias, pronto. Joaquín, y muchas gracias, Senari. Un placer. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós.